Muy buenos días, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestro estudio. Llegamos hoy al Salmo 127, un salmo muy cortito. Hemos visto salmos cortitos. Este salmo es un salmo corto de 5 versículos que se divide en 2 temas fundamentales. El primer tema es el deber de trabajar y el segundo tema es la familia. En este mundo fatalista, a veces la gente no encuentra motivos para vivir. A veces mucha gente contempla la opción del suicidio porque la vida no tiene sentido. Pero cuando usted sienta cabeza, cuando usted forma un hogar, cuando usted tiene hijos, lo que necesita es ¿qué? Esfuerzo, trabajo y plata. Sí. Todos los que tenemos hijos, los niños son maravillosos, pero es una alcancía que está como rota, ¿no? Échele y eso. El libro fatalista de la Biblia es el libro de Eclesiastés. Salomón nos dice en Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad. O sea, no vale la pena, pero sí vale la pena. Criar hijos y criarlos en el temor de Dios y levantarlos en el camino del Señor y verlos florecer y ver cómo muchas cosas que a veces uno dice, yo no tuve la oportunidad, yo no pude, y mis hijos, ¿pero por qué? Porque se han dejado guiar por el Señor. Al que cree, todo le es posible. Entonces vamos a estudiar este salmo maravilloso que nos habla acerca principalmente de estas 2 cosas, y es que la vida tiene sentido a la medida en que nosotros asumimos responsabilidades. Y a la medida en que asumimos esas responsabilidades vamos a encontrar que a la medida en que usted se vuelve una persona responsable va a encontrar que hay muchas más cosas, ¿por qué? Responder, y entonces hay que esforzarnos más y trabajar más, y eso a veces el día a uno se le hace cortico porque no alcanzó a trabajar todo lo que quería y debía trabajar para recoger más, y cada día uno lo viene a enfrentar con que mañana nos va a ir mejor y mañana vamos a hacer y siempre va a haber una ilusión. ¿Qué es lo que necesitamos para dejar de ser fatalistas? Dios. ¿Qué nos da Dios? Nos da Dios esperanza, nos da Dios fortaleza y nos da Dios la capacidad de enfrentar el día a día con fe. Entonces vamos a orar para iniciar este precioso estudio maravilloso. Señor, Dios de misericordia y de gracia, delante de ti venimos, amado Padre, para aprender acerca de ti, oh Dios nuestro, aprender acerca de las cosas maravillosas que has dispuesto en tu palabra, para que todo aquel que quiera colocarlas en práctica, viva una vida diferente, Señor. Sabemos, Padre Celestial, los buenos pensamientos que tienes para con cada uno de nosotros, porque en tu palabra nos los has dicho, Señor, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dijiste tú, pensamientos de bien y no de mal, para daros el bien que quiero. Y definitivamente, Señor, de tu mano todo es mejor, de tu mano todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Te damos gracias, Padre Celestial, porque la vida está dura, sí está dura, está la situación muy difícil, eso es verdad. Pero qué maravilloso es salir a trabajar y no salir a buscar trabajo. Y nosotros tenemos y debemos aprender a ser agradecidos, porque la bendición de Dios ha estado y estará y seguirá estando sobre nosotros. Gracias te damos, Padre Celestial, porque tú eres fiel, porque tú eres misericordioso, porque también eres un Dios de orden que nos enseña, Señor, a que vivamos una vida ordenada, una vida, Señor, ceñida a tu palabra y obediente a tu voluntad. Pedimos, Padre Santo, que nos guíes y que nos enseñes, Señor. Colocamos en tus manos toda necesidad, nuestras enfermedades, nuestros anhelos, nuestros problemas, nuestros sueños y dificultades, Señor. Señorea sobre la vida de cada uno de nosotros, Señor. Tú tienes, Señor, el timón de nuestro barco, Señor. Dirígenos a buen puerto. Pedimos tu bendición, Padre amado, dándote gracias en todo y por todo, precioso Señor. Bendecimos a tu pueblo, la nación de Israel. Bendecimos a Jerusalén, la capital de la nación judía, Señor. Oramos por la paz de Jerusalén, oramos por los judíos, para que la luz de Cristo brille en sus corazones, para que en algún momento, Señor, se cumpla el precioso propósito que te has determinado, Señor, con ellos y con nosotros, de hacer de los dos un solo pueblo, Señor. Unidos en Cristo Jesús. Pedimos tu santa bendición en el nombre de tu Hijo,
y te damos gracias, Señor. Amén. Sean todos bienvenidos, mis amados hermanos, podemos sentarnos. Salmo 127 dice el título, la prosperidad viene de Jehová. Es algo maravilloso. Muchas personas andan buscando cómo consiguen la riqueza y la prosperidad, cómo se consigue el dinero. Desafortunadamente el dinero es un Dios y ejerce un poder nocivo sobre aquellas personas que lo idolatran. Primera de Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es ¿qué? Es el amor al dinero, al cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Luego nos sigue diciendo el epílogo, cántico gradual para Salomón. Quiere decir que este cántico muy posiblemente lo escribió David para su hijo Salomón, el que le iba a suceder en el trono. Versículo 1 dice lo siguiente, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Esto es a veces muy difícil de entender. Hay muchas personas que no cuentan con Dios. Hay muchas personas que creen que a través de astucia y de artimañas humanas pueden conseguir sus propósitos. Pero si no es Dios el que hace las cosas, eso es trabajo en vano. Puede que haga como hace el Alka-Seltzer, ¿qué? Y después, efervescencia y luego ya se termina. Si Jehová no edificare la casa, en vanos trabajan los que la edifican. Todo depende de la bendición de Dios, de la buena voluntad de Dios, pero hay una pequeña parte que corresponde a nosotros los seres humanos y esa parte que nos corresponde es la parte de elegir. Dios nos ha dado libre albedrío. Vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 24, Mateo 7, 24. Y en Mateo capítulo 7, versículo 24, encontramos que Dios nos da la opción de elegir. San Mateo capítulo 7, versículo 24. Dice Mateo 7, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué significa eso? ¿Qué es esa prudencia y esa sabiduría? Es la capacidad que tiene una persona de reconocer que definitivamente Dios tiene la razón y que es correcto obedecer al Señor. Hay muchas personas que tienen conceptos muy particulares en cuanto a la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Algunas personas dicen, bueno, yo creo en la Biblia, pero pues hay cosas que ya quedaron obsoletas. No, Señor. Cielo y tierra pasarán, ¿pero qué? Pero mi palabra no pasará. La Biblia es un libro antiquísimo, sí, muy viejo, ¿pero qué? Pero sigue actual. Todo su consejo, toda su palabra está todavía y seguirá. Primero terminará el cielo y la tierra antes que las palabras de la palabra de Dios concluya. Sigue como la ley de Dios. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Nuestra iglesia se llama Capilla La Roca, ¿sí? ¿Por qué se llama Capilla La Roca? Simplemente porque para nosotros la roca es ¿quién? Jesucristo, Jesucristo. Sobre esta roca, Jesucristo, edificaré mi iglesia. Significa que nosotros debemos tener bases firmes. ¿Qué pasa cuando no tenemos bases firmes? ¿Qué pasa cuando somos cristianos muy superficiales? Llega cualquier otra doctrina y ¿sabe qué nos dice? Nos dan 3 vueltas y nos sacan para otro lado. Muchos de los falsos maestros tienen un gancho casi, digamos, como la carnada maestra. ¿Cuál es? Somos de los mismos. Es lo mismo, es igual. Parecido, no es igual. ¿Qué quiere decir eso? Tenga mucho cuidado. La Biblia nos advierte que un poquito de levadura, ¿qué? Leuda toda la masa. Si usted es una persona que está siguiendo cuidadosamente la palabra de Dios, pero
en aquellos pequeños puntos que está desobedeciendo, usted se hace transgresor de toda la palabra del Señor. Ahora, si usted es una persona que está siendo mal enseñada, su pastor es un pastor torcido, el pastor y toda la iglesia, ¿qué pasa? ¿Irán a parar en dónde? En el infierno. Por eso nosotros tenemos que aprender a ser supremamente cuidadosos. La Biblia nos dice que uno enseñe y los demás, ¿qué? Juzguen, escudriñen la palabra de Dios. Si eso que se está diciendo es correcto, también el apóstol Pablo recomienda a la iglesia, oren por mí. ¿Para que qué? Para que cuando abra mi boca, presente como debo la palabra del Señor. Entonces tenemos acá y nos sigue diciendo, las dificultades van a venir, descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Una iglesia que no tiene problemas no es una iglesia de Jesucristo. Tenemos un concepto equivocado, a veces decimos vamos a buscar la iglesia perfecta y encontramos una iglesia que parece ser la iglesia perfecta y luego nos enteramos que hay problemas. Imposible es que no vengan tropiezos. ¿Sabe por qué Satanás se acuesta temprano el sábado? Para madrugar el domingo a la iglesia. Para madrugar el domingo a la iglesia porque el domingo es el día de cacería. ¿Y en dónde caza él? En la iglesia. Y él viene a la iglesia a sembrar discordia, él viene a la iglesia a decirle a los hermanos mil y unas cosas. Eso es normal. Eso no se extrañe, eso es normal. Y entonces a veces nosotros decimos, pero ¿cómo puede haber eso en la iglesia? Es que la iglesia es el lugar donde se curan enfermos. ¿Y vienen enfermos de qué? De todo tipo de enfermedades. Entonces hay de todo. ¿Qué sigue diciéndonos acá? Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace le comparará a un hombre insensato. Escuchar la palabra de Dios y obedecer es mi vida y es mi salvación. Es nuestra vida y nuestra salvación. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace le comparará a un hombre insensato que edificó su casa en la arena. Y descendió la lluvia, vinieron los ríos y golpearon los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Qué pasa si no tengo buenas bases? No voy a soportar las pruebas. Yo tengo que saber y tener muy claro cuáles son mis bases. ¿Cuáles son mis bases espirituales? ¿Cuáles son las bases de una congregación en cuanto a su pastor? Testimonio. Y eso es importante. Es muy importante. Una vida de testimonio debe ser algo que nosotros debemos valorar. Dice el versículo 28, dice, cuando terminó Jesús estas palabras, me faltó un pedacito del 27, dice, y cayó y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús esas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque enseñaba con autoridad. ¿Qué quiere decir esto? La autoridad del testimonio personal, la autoridad de la transparencia, la autoridad de una vida, ¿qué? Irreprensible. A Jesucristo lo acusaron de muchas cosas. ¿De qué lo acusaban? Este echa a los demonios en el nombre de Beelzebú. Si a ti te acusan de algunas cosas y todas son falsas, siente un alivio. A Jesucristo también lo acusaron. Él dijo que iba a destruir el templo y en 3 días lo reconstruiría. Sí dijo eso, pero no estaba hablando puntualmente del templo judío. Estaba hablando del templo verdadero del Espíritu Santo. ¿Cuál es? Nuestro cuerpo. Y se inventaban acusaciones falsas para poderle acusar de algo porque no tenían nada verdadero que decir contra él. Qué maravilloso. Qué vida tan ejemplar. Verdaderamente, nos dice la palabra de Dios, al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Jesucristo no pecó. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Una vida edificada sobre Jesucristo es una vida bien cimentada. Es una vida útil, es una vida con suerte. Hay muchos cristianos que la palabra suerte les causa alguna cosa extraña, suerte. El Antiguo Testamento dice, la suerte se echa en el regazo
mas de Jehová es la decisión de ella. Repartirás, le dijo Dios a Josué, la tierra por suertes. Hay un salmo precioso que dice: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, es hermosa la heredad que me ha tocado. Tú sustentas mi suerte. ¿Saben que es una suerte que nosotros estemos en una iglesia como esta? ¿Saben que es una suerte que podamos escudriñar verso por verso, línea por línea, desde Génesis hasta dónde? Hasta Apocalipsis. Es una suerte maravillosa que unos misioneros, el hermano Edmundo Farrell, la hermana Noemí de Farrell, hayan venido a predicarnos una palabra que cuando nos evangelizaron yo decía: pero esta gente, ¿por qué es tan estricta? Esta gente, ¿por qué? Porque la palabra de Dios tiene que aprender a enseñarse con mucho cuidado. Es una suerte esa doctrina, es una gracia de Dios, es una bendición de Dios. Y realmente, hoy más que nunca, en medio de tanto engaño, es una suerte tener la manera como estudiamos, línea por línea, reglón tras reglón. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Qué es lo importante? La presencia de Dios. Eso es lo importante. ¿Qué nos consuela en medio de todas nuestras tribulaciones? Yo sé que Dios está ¿con quién? Conmigo. Yo sé que de este pantano, ¿qué? Salgo embarrado, ¿pero qué? Salgo. ¿Por qué? Porque Dios me ayuda. No temas, me dice el Señor, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Dios nos ayuda en todas las dificultades que tengamos. Versículo 2 dice: por demás es que os levantéis de madrugada y que vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si el trabajo diese plata, los burros tendrían chequera. Hay gente que trabaja arduamente, trabaja como burro, pero nunca ve el fruto de su trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no significa que el trabajo en sí nos dé la prosperidad. Es la bendición de Dios. Hay que trabajar, pero hay que tener la bendición de Dios. Y entonces, en medio de la bendición de Dios, Dios obra de una manera maravillosa. Libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículos del 1 al 8, nos dice Deuteronomio 28, del 1 al 8, nos habla acerca de un tema maravilloso que a todos nos gusta: las bendiciones de Dios. Deuteronomio 28, versículo 1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. A veces somos tardos para oír, a veces escuchamos ciertas partes y ciertas no. A veces tenemos un oído selectivo, queremos escuchar lo que nos conviene y lo que no nos conviene, no. ¿Qué es lo que nos dicen estos versículos? Que si usted escucha la palabra de Dios, que si usted obedece la palabra de Dios, entonces van a venir estas bendiciones. Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos subirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Qué quiere decir eso? Que hay bendiciones en cantidades para nosotros, como no nos imaginamos, si obedecemos la palabra de Dios. Sin embargo, desafortunadamente, no lo voy a leer porque este es el estudio de las bendiciones, entonces
Ahí en el versículo 15 en adelante están las maldiciones. Dios nos da a escoger. ¿Quieres ser bendecido? Obedece. Pero ¿quieres recibir las maldiciones? Ahí en el 15 en adelante están las mismas maldiciones. ¿Por qué? Porque el que obedece recibirá bendición y el que desobedece, ¿qué recibirá? Maldición. Y por eso muchos cristianos empiezan la vida cristiana y cuando llegan al Señor, pues obvio que vienen de desobediencia y luego que no cambian su vida de desobediencia, empiezan a darse cuenta que, oiga, yo como que eso que el cristiano es la sal de la tierra, yo desde que llegué a conocer la palabra de Dios, me ha caído la salmuera eso. Yo vivo, mejor dicho. Pues claro, porque si usted no obedece como hijo de Dios, ¿qué va a recibir? Pues palo, maldiciones. Entonces Dios quiere que nosotros aprendamos a ser hijos obedientes, hijos de bendición para nuestros padres. Dos personas en el Antiguo Testamento, a dos personas en el Antiguo Testamento, Dios se les presentó y le dio el papayazo más grande. Se le presentó a Moisés y le dijo a Moisés, ¿qué le dijo Dios a Moisés? Moisés, ya después de que eran súper conocidos, Moisés andaba con Dios y Dios tenía a su siervo Moisés y le dijo Dios a Moisés, Moisés, pídeme lo que quieras, te lo daré. Y como Moisés andaba en esa comunión con Dios, Moisés pidió algo inalcanzable para un ser humano. ¿Qué pidió Moisés? Quiero ver tu rostro. Ay, ¿por qué no pidió los números del baloto? No. Porque Moisés tenía hambre ¿de qué? De Dios. Y entonces el Señor, conociendo a Moisés y conociendo la debilidad humana y el pecado que habita en nosotros, le dijo, no, no puedes, Moisés. No hay quien me vea cara a cara y viva. Verás mis espaldas, y el Señor le permitió verle la espalda a Dios, y cuando Moisés vio la espalda de Dios, su rostro resplandecía. Y hubo otro hombre también a quien Dios en su divina gracia, segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 6, le da esta oportunidad. Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 6. ¿Quién fue? Salomón. El sucesor de David, el rey Salomón, dice el versículo 6, subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Aquí tenemos a Salomón ofreciendo holocaustos a Dios. ¿Y cuántos ofreció? 1000. Hartos. 1000 holocaustos ofreció al Señor. Bueno, y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras, que yo te dé. ¿Qué le dijo? Ahorita empiezan algunos cristianos, Señor, yo te ruego que me des lo que le ofreciste a Salomón. Pues es tremendo lo que el Señor, la oferta que le hace Dios a Salomón es impresionante. Le dice, pídeme lo que quieras, que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar al pueblo sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas. También te daré riquezas, bienes, gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. ¿Qué tenemos acá? La petición de Salomón agradó a Dios.
¿Por qué muchas veces no recibimos? Porque pedimos, ¿qué? Mal. Porque pedimos mal. Para gastar en nuestros deleites. Dios nos ama y como Padre amoroso, ¿qué quisiera darle un padre a un hijo? Todo lo que necesite. Todo lo que quiera, todo lo que pueda administrar. Pero hay hijos a los que no se les puede dar mucho porque lo vuelven humo, literalmente. Entonces, hay que ser cuidadosos. También en eso hay que, hasta para dar, hay que ser sabios. Volvemos a nuestro eje, a nuestro versículo, a nuestro salmo eje, y nos dice: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis a reposar y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. David era un simple pastor de ovejas y detrás del redil de las ovejas lo llamó ¿quién? Dios. Y Dios le dio batallas y victorias, y en medio de las victorias, botines, bueno, muchas riquezas. Y David quiso construir el templo a Dios y le dijo: no, tú no puedes construirme templo porque tus manos han derramado mucha sangre. Pero sin embargo David hizo una fortuna. ¿Para quién? Para Dios. Porque David amaba verdaderamente a Dios. Y porque David era un hombre agradecido que siempre se acordó del encantador olor de las ovejas. Nunca se olvidó David de dónde lo sacó ¿quién? Dios. Él era un rey, pero él nunca se olvidó del olor de las ovejas. No huelen a rico, huelen hediondo. Versículo 3, llega la segunda parte. Entonces tenemos la primera parte, que es la gracia de Dios y que es la responsabilidad de trabajar. Es muy importante que nosotros entendamos que si nosotros tenemos un pensamiento de flojos, que si usted, por ejemplo, empieza a decir: no, pues es que yo trabajo, pero yo creo que mi jefe es un explotador, un negrero y no sé qué. Mire, hay mucha gente esperando que usted patee la lonchera para cogerle el puesto. Cuando usted tiene trabajo, agradezcale a Dios que tiene trabajo. Y pórtese y sea, ¿qué? El mejor trabajador. Ahora, llegamos a la segunda parte que es maravillosa. Dice: he aquí herencia de Jehová son los hijos. ¿Qué piensas de los hijos? Estamos en una sociedad muy intelectual. Algunas de las jovencitas dicen: uy, no, hijos, bácalas. Tener hijos, no, le daña a uno. Eso le salen estrías. No, eso no, tener hijos. Dice la palabra del Señor: he aquí herencia de Jehová son los hijos. Quiere decir que eso es una bendición. ¿De parte de quién? De parte de Dios. Sí, pero es que yo he visto unos hijos que mejor dicho son malos hijos. Sí. Es un arte criar hijos. Y es un arte bastante difícil criar buenos hijos. Pero si usted lleva los procedimientos correctos, los resultados serán óptimos. Pero si usted hace procedimientos incorrectos, los resultados serán desastrosos. La palabra de Dios nos habla que nosotros debemos educar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Y esa disciplina comienza ¿desde dónde? Desde uno como padre. De nada sirve que usted le diga al hijo: no tome si usted es un borracho, no fume si usted es un vicioso, no diga groserías si usted las dice, porque eso está con... O sea, mi papá que se cree me dice que... y él lo hace. Entonces pierde el peso de la autoridad. Pero cuando hay ejemplo, entonces las cosas funcionan mejor. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. La vida es algo maravilloso, es un don de Dios y es algo que debe ser valorada y apreciada por cada uno de nosotros. En ese sentido, a veces pensamos que los hijos son una carga. Algunos padres los hijos son rivales porque le roban el amor de la esposa. Usted se puede reír de eso, pero es verdad. Algunos padres les hace falta corazón de padres. Hay un libro que escribe
pastor muy bueno, es David Ormachea, padre o progenitor. Diferente. Es diferente ser padre o ser progenitor. Dios quiere que nosotros aprendamos a ser padres amorosos, proveedores, ejemplares, obedientes a la palabra del Señor y que llevemos a nuestros hijos hacia Dios. Algunos otros padres piensan que los hijos son un barril sin fondo. Otros son unos malagradecidos, son unos desobedientes. Y hay unos pocos que piensan que los hijos son el mayor tesoro que Dios nos ha regalado. Y lo son. Lo son. Ver a esos que a veces se ensucian mucho, que comen mucho, pero ahí van, cuando empiezan, cuando nacen, cuando van dando sus primeros pasos, cuando va uno a llevarlos al colegio y no se quieren quedar, cuando se le agarran de los pies a uno y lloran, y ahí uno no sabe qué hacer, si lo deja en el colegio o se lo lleva para la casa o se lo lleva para el trabajo. Y empieza uno a cargar esa carga, pero esa carga es pesada, pero es deliciosa. Aquellos que la disfrutan es maravilloso. Los hijos son un regalo de Dios y es algo muy precioso. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima es el fruto del vientre. Hoy día, y vamos a pasos agigantados para eso, tantas cosas que comemos en nuestros alimentos normales están generando esterilidad. Y esa esterilidad, pues siempre ha existido. Abraham era un hombre rico. Un día Abraham, un grupo, una coalición de 5 reyes, le secuestró a Lot, su sobrino. Y entonces le avisaron a Abraham, Lot fue secuestrado y se lo llevan y hay 5 reyes. Y Abraham armó 300 criados. ¿Cuántos? 300. 300 criados de 20 años para arriba. O sea que tenía más de 300 criados. Sí, tenía los niños, que casi siempre son muchos. Armó 300 criados. Llamó a 2 de sus amigos y se fue y armó un ejército y fue y rescató a su sobrino. Y era un hombre muy rico. Pero Abraham tenía una gran preocupación. ¿Cuál era? Génesis 15, versículos del 1 al 6. En Génesis 15 encontramos una preocupación de Abraham. Génesis 15, versículos del 1 al 6. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eleazar? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Esa era la ley del desierto. Si el señor de la casa no tendría hijos, ¿quién lo heredaba? El mayordomo. Y ahí estaba Damaseno, Eleazar, que era el mayordomo. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Quién creyó? Abraham. Ahora, Abraham llevaba muchos años viviendo con Sara y Sara era estéril. Ahora, había una serie de cosas que agravaban la situación. Sara era estéril, Sara era vieja y Sara estaba menopáusica. Sin embargo, Abraham era un hombre que creía en la palabra de Dios. Y no vio los problemas, sino solo vio ¿qué? La promesa. Y vio a Dios. Y creyó. ¿Y Sara dio a luz? Y Sara dio a luz un hijo. ¿Y lo llamaron cómo? Risa. ¿Por qué lo llamaron risa? Porque ¿qué producía ese milagro? Risa.
¿Cómo es posible que una mujer tan vieja y cómo Dios hace cosas maravillosas? Dios nos hace reír con las grandezas de sus misericordias. Y tenemos entonces allí que muchas veces trabajamos y procuramos ofrecerle a nuestros hijos un futuro mejor. Ahora, hay otra cosa que en muchas ocasiones nosotros como padres nos equivocamos. Y es que criamos hijos. Y a veces los criamos y estamos esperando que los hijos nos saquen del barro. ¿Sí me entienden? No es así. De pronto, si en la gracia de Dios tienes hijos agradecidos y esos hijos honran a Dios, la palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Pero eso no se cumple con todos los hijos. Hay hijos que asumen esa responsabilidad de honrar a sus padres y así hay hijos que no la asumen. Y a veces no asumen ninguna responsabilidad. ¿Sí? Entonces, no se confíe en eso. Hay un versículo muy hermoso que dice, hasta la vejez, ¿qué? Yo mismo, hasta las canas, yo te soportaré. ¿Saben en quién podemos confiar para que nos cuiden la vejez? En Dios. Entonces nos dicen en 2 de Corintios, en el capítulo 12, 2 de Corintios capítulo 12, verso 14, 2 de Corintios 12, 14, el apóstol Pablo habla aquí de manera espiritual, pero también es importante que lo entendamos. 2 de Corintios 12, 14 dice, además, estoy en primera. 2 de Corintios 12, 14. Dice el apóstol Pablo, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino ¿qué? Sino los padres para los hijos. El justo dejará herederos a sus hijos y a los hijos de sus hijos. ¡Qué bendición! O sea que los suegros le van a heredar a nuestros hijos. Sí. No, ¿sabe qué está diciendo eso? Que Dios nos bendice para dejarle herencia a nuestros hijos y para que esa herencia dure hasta para los hijos de ellos y para los hijos de los hijos de ellos. Eso es lo que está diciendo. Lo que estamos viendo en el Salmo es que la prosperidad viene de mano del Señor. Entonces aquí nos dice que nosotros los padres somos los que debemos trabajar para dejarles a los hijos. Y cuando ellos sean padres, pues tendrán la misma tarea y responsabilidad. Trabajen y hagan como puedan, pero siempre es importante que nosotros dejemos algo. Y eso se llama ahorro. Y dice en el versículo 15, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. ¿Qué quiere decir esto? No importa que usted tenga buenos o malos hijos, tenemos que aprender a ser buenos proveedores. Es importante que uno aprenda a ser un buen proveedor. ¿Por qué? Porque si usted en algún momento de su vida afloja y deja de ser proveedor, la pereza camina tan despacio que la pobreza no tarda, ¿en qué? En alcanzarlo. Y un mal, ellos son gavilleros, no viene solo. Volvemos a nuestro estudio, nos sigue diciendo acá, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima es el fruto del vientre. Por ahí dicen que el que se casa quiere casa y costadito para plaza, las responsabilidades matrimoniales son grandes, pero son preciosas. ¿Cómo se le llama al matrimonio? Uy, ¿se va a casar? ¿Al fin sentó qué? Cabeza. Espere a ver cómo es, pero es lo mejor. El Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y ahora tiene que pensar no solamente en usted, como ha sido hasta ahora el egoísta, solo pensando en usted, ahora tiene que pensar en usted, en su esposa. Y en un ratico después, en usted, su esposa, y ya son uno, y son dos, y tres. Y tenga cuidado porque la vida está difícil.
Como saetas en la mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. ¿Qué quiere decir esto? Aquellos arqueros, aquellos hábiles manejadores del arco y la flecha, aquellos grandes guerreros que donde ponía el ojo, allí ponía la flecha, la lanza, significa hijos obedientes. Es una lanza. O sea, usted sabe que usted le dijo al hijo, me hace el almuerzo, y el muchacho hace el almuerzo. Entonces, vea, hoy va y hace estas vueltas, y el muchacho las hace. Es importante que nosotros entreguemos a nuestros hijos responsabilidades para que ellos, ¿qué? Aprendan a ser responsables. Es importante que nosotros los impulsemos a ellos para que conozcan poquito a poco lo que es la vida. ¿Qué es? Con el sudor de tu frente comerás el pan. Entonces, es importante que nosotros los encaminemos hacia la parte laboral, porque muchas veces nuestro corazón sobreprotector no los quiere, ay, déjelo dormir, pero son las 10 de la mañana. Hay que enseñarles a qué, a ser responsables, a ser trabajadores. Cuando usted se dé cuenta, ese muchacho va a andar solito y bien. Como saetas en la mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Este versículo 5 es tremendo. Este versículo 5 nos habla acerca de nuestra lealtad, una de las palabras que está en vía de extinción. Cuando un padre, en la antigüedad a veces peleaban entre grupos y a veces se hacían enemigos. Y cuando un padre se hacía un enemigo, se echaba de enemigo ¿a quién? A toda la familia. Pero hoy día vivimos en un mundo que es muy abierto de mente, entonces a veces el hijo dice, no, los problemas de mi cucho son problemas de él. Eso se llama falta de lealtad, eso se llama ser desleal. Se lo voy a decir de otra manera. Dios tiene un enemigo, ¿cuál es? Satanás. Y el enemigo de Dios, cuando nosotros consideramos a Satanás, no debe ser nuestro amigo. ¿Debe ser qué? Nuestro enemigo. Exactamente. ¿Por qué? Porque eso es línea directa, porque eso es, sí, los enemigos de nuestro Dios deben ser nuestros enemigos. Los enemigos de nuestros padres no deben ser nuestros amigos. No deben ser nuestros amigos. Eso se llama lealtad. Y nosotros tenemos que aprender a ser leales. Porque cuando somos desleales, no solo ese mal se pega, vienen otra serie de males sobre nosotros. Entonces nos dice aquí, bienaventurado el hombre que llena su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. La unidad. ¿Sabe cuál es la mejor forma de destruir una sociedad o una iglesia? ¿Sabe cómo ha hecho Satanás para destruir las iglesias? Minándolas desde dentro. Imagínense que en el primer siglo, en los primeros siglos, Satanás dijo, vamos a erradicar el cristianismo de la faz de la tierra. Los primeros cristianos se llamaron los del camino. Y vinieron los romanos, que eran enemigos de los cristianos, y empezaron Herodes le echó la culpa a los cristianos de incendiar a Roma, y bajo ese pretexto masacraba cristianos a granel. Más de 6 millones de cristianos murieron martirizados simplemente por ser cristianos. Pero Satanás se dio cuenta de algo impresionante, que la sangre de los mártires abona el semillero de la fe. ¿Qué quiere decir eso? Entre más los mataba, entre más los masacraba, más salían, más nacían, más fuertes se hacían. Llegaron hasta la corona del Imperio Romano. Llegaron a ser muchísimos. Entonces Satanás, que es un estratega terrible, ¿sabe qué dijo? No hay que destruirlos, hay que contaminarlos desde
desde dentro. Hoy día se infiltra, ¿en dónde? En las iglesias. Hoy día el apóstol Pablo habla de los falsos hermanos. ¿Existen falsos hermanos? Sí, existen falsos hermanos que minan a las personas muy astutamente. Les minan el corazón, les minan su mente. ¿Usted se acuerda qué hizo Absalón cuando quería darle el golpe de estado a David? ¿Se acuerda lo que hizo Absalón? Se paraba junto al camino. ¿Y sabe qué decía Absalón? ¿Quién me pusiera por rey? Mire, el rey está muy ocupado, no los atiende. Yo sí los atendería, yo sí. Muchas veces nosotros como cristianos somos minados, nos ponen ideas en nuestra mente. La Biblia nos dice, más el que persevere, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. En este camino eso es normal. O sea, no se le extrañe que esas cosas ocurran. Esas cosas ocurrirán. ¿Y qué va a hacer? Zarandean la iglesia. ¿Para que queden quiénes? Los que deben estar. Termino con esta... Un día en Rusia llegó una tropa militar y entró bruscamente a una iglesia cristiana. Ustedes saben que el cristianismo en Rusia fue perseguido. Había un grupito de cristianos orando y entraron los militares a la iglesia, todos armados, y le dijeron a los que estaban ahí, los que realmente son cristianos, quédense. Los que tengan en duda su fe, por favor, váyanse. Y se fue más de la mitad de la iglesia. Y de una vez quitaron las armas y dijeron, queremos estar con cristianos genuinos, vamos a orar. Y se pusieron a orar. Muchas veces el hecho de que estemos en la iglesia no quiere decir que realmente seamos verdaderos cristianos. El Señor quiere que nosotros día a día aprendamos a vivir una vida que realmente sea una vida agradable a Él. Terminamos en Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro 1:14. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. ¿Cuándo soy ignorante? Cuando no conozco la voluntad de Dios, cuando desconozco la palabra de Dios. Entonces soy ignorante. Dice el versículo 14, el versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué significa ser santo? Aprender a discernir entre lo bueno y lo malo y escoger lo bueno. Vivir apartado del pecado. Porque escrito está, sed santos, porque yo Jehová, porque sed santos donde voy. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir una vida íntegra, a ser leales a nuestro Dios. Una mala noticia es que las persecuciones ya pasaron, pero van a volver. En el tiempo futuro, las persecuciones vendrán. ¿Sabe cuál es la buena noticia que viene después de eso? En el tiempo de la tribulación, la fe cristiana será perseguida y todo el que sea cristiano será decapitado. Pero ¿sabe qué es lo bueno? Dice el libro de Apocalipsis, y el número de los decapitados será como la arena del mar. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que sobrepasará muchísimo al número de los raptados. Vamos a orar. Maravilloso Padre, Dios de misericordia y de gracia, en tus manos, Señor, colocamos nuestra vida y te pedimos, Padre Celestial, que nos ayudes verdaderamente, Señor, a encontrar ese maravilloso propósito de la vida que está en ti, Señor. La vida es preciosa, la vida es maravillosa. Ya quisiéramos, Señor, tener la bendición que tuvieron los antiguos de vivir 800 y 900 y casi 1000 años para poder honrarte, para poder servirte, para poder orientar, Señor, a tantas almas, Señor, hacia ti, Padre nuestro. Te pedimos, amado Dios, que nos des corazón sabio y entendido para comprender, Señor, que nuestros hijos son una gran bendición. Que es nuestro deber bendecirlos, que es nuestro deber guiarlos, proveerles, ayudarlos, Señor,
a que te conozcan, a que te amen, a que te sirvan, Señor. Que te damos gracias, Padre Celestial, por el trabajo que tú nos das, Señor. Tú bendices, Señor, la mano diligente. Tú eres el que añade cada día gracias sobre nosotros. Pedimos tu bendición, Padre amado. Ayúdanos, amado Dios, a ser agradecidos, a corresponder a ese Dios de bondad y de amor que levanta su mano para bendecirnos cada día, Señor. Te pedimos también que prepares nuestro corazón para tomar, Señor, la Santa Cena, para tomarla de tal manera, Señor, que trascienda ante ti, Señor. Que cuando renovemos, Señor, nuestro pacto, seamos también renovados interiormente, Señor. Que tú nos cambies la mente y el corazón, que nos des una mente, Señor, que se deleite en ti y un corazón que te ame, Señor, y que te sirva. Bendícenos, oh Dios amado. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Cantamos un cántico y mientras cantamos un cántico, nuestros hermanos nos pueden ministrar la Santa Cena. Como Capilla La Roca, ministerio que predica la palabra de Dios, no impedimos a nadie el tomar la Santa Cena. ¿Quién la puede tomar? El que quiera. Eso es entre usted y Dios. Pero sí es algo que debemos entender. ¿Qué es la Santa Cena? Es el nuevo pacto. Significa que si usted hace un pacto con Dios, usted se acerca a Él. Que si usted no lo hace, es su decisión. Así que quien quiera tomar la Santa Cena, lo puede hacer.
Puestos de pie, mis amados hermanos. Primera de Corintios, en el capítulo 11, el apóstol Pablo, quien no fue uno en el comienzo de los 12 apóstoles, pero a quien el Señor Jesucristo llamó posteriormente para ser el reemplazo de Judas, nos escribe estas palabras: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. ¿Qué es la Santa Cena? Es un paso de fe y obediencia. Pero además de eso, ¿qué es? Es el nuevo pacto. Es un nuevo pacto que se renueva constantemente debido a que nosotros constantemente cambiamos y cambiamos de opinión. Entonces, por eso tiene la necesidad de renovarse constantemente. Cada mes nosotros como iglesia nos reunimos para tomar la Santa Cena. ¿Qué es la Santa Cena? Es una orden de Jesucristo. En esa orden de Jesucristo, Él, que es uno con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Él nos ha dicho a nosotros que seamos, ¿qué? Uno. Y esa unidad se desarrolla o se lleva a cabo por medio de la Santa Cena. Se hace la evocación a la sangre de Cristo, al cuerpo de Cristo, para que nosotros vengamos a ser esas partes del cuerpo de Cristo, vengamos a ser uno en Él. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué significa beberlo indignamente? Significa que antiguamente no se daba una copita así de pequeña y tampoco se daba un pedacito de pan así. Antiguamente se daba vino y pan harto. Y entonces a veces la gente decía: vamos a la iglesia, pero no desayunemos porque allá vamos a... ¿Sí? Y entonces algunos borrachitos decían: vamos a la iglesia que allá continuamos el guayabito de anoche, lo curamos mañana en la iglesia. Por esas razones hoy día se da jugo fresco de uva, que se llama mosto, y un pedacito pequeño de pan. Estos abusos que se daban antes, hoy día pues con esta forma de hacer las cosas pues ya no se dan. Entonces a eso se refiere. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Qué dice esto? Examínese. Algo que Dios admira, algo que Dios busca, algo que Dios desea es arrepentimiento. Si yo me arrepiento, ¿será que el Señor me perdona? Absolutamente ¿qué? Sí. Si yo me arrepiento, Dios me perdona. Luego dice el versículo 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Qué significa? Pues si algunos venían era a seguir la borrachera y a llenarse de pan. Bueno, ahorita ya pues eso no se da. Beberlo indignamente significa no saber lo que está haciendo, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, que se refiere a muchos habían muerto. ¿Por qué? Porque no tentarás al Señor tu Dios, porque Dios es fuego consumidor. Si pues nos examinásemos unos a otros, no seríamos juzgados. ¿Qué quiere decir eso? Si hacemos un examen de conciencia y si nos arrepentimos, no vamos a ser juzgados. ¿Vamos a recibir qué? Bendición. ¿Cuál es la manera correcta de recibir la Santa Cena? Es en una contrición de corazón, reconociéndole ante el Señor mis pecados y pidiéndole al Señor que venga a mi vida, que me bendiga, que me transforme, que haga cosas maravillosas en mí. Así que vamos a orar para que esto sea así. Maravilloso Dios, oh Dios de misericordia y de gracia, Dios que bendice, Dios que sana, Dios que perdona, Dios que ayuda, Dios que salvas las almas de tu creación, de tus hijos, Señor. Te pedimos a ti que nos perdones, que bendigas, Padre Celestial, este pan que representa tu cuerpo, entregado al sufrimiento, al martirio, Señor, y a la muerte. Que bendigas, amado Dios, esta copa que representa tu sangre, derramada hasta la última gota, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. El Santo Hijo de Dios,
El justo murió por los injustos. Y nos ha hecho participantes, si queremos, de una salvación maravillosa y preciosa. Te pedimos, amado Dios, que tú bendigas el pan y la copa, Señor. Y que a través de él, Señor, esa buena obra que te has propuesto hacer en cada uno de nosotros, de equiparnos, de transformarnos, de colocar en nosotros la imagen de tu Hijo, la continúes haciendo, Señor. Te damos gracias, amado Dios, bendecimos el pan y la copa que tomamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomemos, hermanos, el pan y la copa. Terminemos nuestro estudio en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5, Filipenses 2:5. En Filipenses 2:5 dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces tenemos acá, nuestro Señor Jesucristo fue un hijo, ¿qué? Obediente. Hay que recordar algo muy especial, tiene mucha importancia que lo entendamos. Jesucristo, cuando estuvo en el huerto de Getsemaní, oró y le dejó bien claro a su Padre, diciéndole: Padre, yo sé que para ti todo es posible, y si es posible, ¿qué? Pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Le dijo: papá, yo no quiero ir a la cruz, yo no quiero morir. Y el papá le dijo: tienes que obedecer. ¿Y qué hizo? Dice que puso su rostro como de pedernal. ¿Y qué? Y se dispuso a obedecer. La obediencia cuesta, pero siempre es la mejor opción y tendrá preciosísimas ganancias. La desobediencia es más fácil, pero se pagan duras consecuencias. Luego nos sigue diciendo: y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Porque supo obedecer, recibirá ¿qué? La exaltación. Si nosotros honramos a Dios en la tierra obedeciendo sus mandamientos, el Señor en el cielo nos honrará y nos dará ¿qué? Todo. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Gracias te damos, precioso Señor, por todas tus misericordias. Gracias por la preciosa palabra, Señor, porque tu palabra nos nutre, nos edifica y nos enseña cómo vivir una vida, Señor, que te agrada. Y es una vida integral, Señor. Una vida, Señor, en la que nosotros, además de ser buenos hijos de Dios, también seamos buenos ciudadanos, buenos empleados, buenos padres, y que vivamos, Señor, cuidadosamente, Señor, sabiendo que tú nos ves, sabiendo que tú conoces nuestra vida. Gracias te damos, amado Dios. Cambia nuestra mente, cambia nuestro corazón. Permite, Padre Celestial, que podamos entender que a mayores cosas nos has llamado. Que lo que se ve, Señor, es temporal, y todo lo que se ve, este cielo y esta tierra y este universo entero, están predestinados por Dios para el fuego y la destrucción. Pero hay otro cielo, pero hay otra tierra, pero hay un lugar en donde entrarán solo los justos, aquellos que honran al Cordero, aquellos que obedecen a Dios con temor reverente, que tiemblan ante su palabra. Danos, Señor, ese temor, danos, Señor, ese querer y ese hacer tu perfecta voluntad, y bendícenos, oh Dios nuestro. Colocamos en tus manos nuestra vida, oramos, Señor, por cada uno de nuestros hermanos, y bendecimos nuestros hogares, bendecimos a nuestra esposa, bendecimos a nuestros hijos, y te pedimos tu bendición sobre la labor de nuestras manos, Padre Celestial. Bendícenos y ayúdanos, Señor. Gracias en todo y por todo, precioso Padre.
Bendecimos los diezmos voluntarios, Señor, las ofrendas voluntarias, Señor, porque todo lo que se ha de dar a Dios debe nacer de un corazón agradecido y de un corazón y de una conciencia convencida de hacer en obediencia lo que es debido hacer. Guarda, Señor, el depósito de nuestra fe en ti y que cada día tengamos esa fe firme que logre el propósito para lo cual tú la has puesto en nuestra vida, Señor, salvar nuestra alma. Pedimos tu santa bendición, dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.